Hola, hola, sean todos bienvenidos a esta quinta temporada de Inverso Podcast. Qué placer estar nuevamente con ustedes y más, empezando un nuevo año, nuevos propósitos, nuevas metas y espero que de la mano de Cristo. Amén. Empezamos este año de una manera hermosa, preciosa y es con una lección de Inverso que nos llenó el corazón. Pero antes de hablar de la lección, les voy a presentar a las personas que nos van a acompañar en esta quinta temporada porque este año se vienen sorpresas y el 2024 vamos a tener un grupo fijo. Les quiero presentar a nuestro grupo fijo. En mi mano derecha tenemos a nuestra co-host, Gerald. ¿Cómo estás? Bienvenida. O sea, nuevamente compartiendo aquí este sofá que Para tantas variar. veces nos acompañó. Súper feliz de estar acompañando, sobre todo en esta lección en donde empezamos a hablar de libertad y lo que realmente significa. Sí, nos encanta que estés acá, créeme, el público te aclama. Y es buenísimo contar con tu compañía. Y acá a mi mano izquierda tengo a nada más ni nada menos que Vanessa. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Yo estoy muy bien, estoy muy feliz de empezar este 2024 de la mejor manera, que es estudiando como amigos, que es estudiando con ustedes y con ustedes también que nos ven. Esta lección de este trimestre que está, Dios mío, poderosa. Sí, no se Es la que, pueden muy perder. buena. de hecho, y vamos a empezar con todo, ¿no? Porque el público ya nos conoce. Es que no somos nuevos para ustedes Es y verdad. no somos nuevos para Inverso. Pero la lección que empezamos sí es nueva para ustedes y para todos nosotros. Así que vamos a dar comienzo con esta lección que ¿cómo se titula, Vane? Bueno, la de esta semana se titula El Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo. Y vean que vamos a estudiar la persecución del pueblo de Dios. Vamos, bueno, de la iglesia primitiva. Vamos a estudiar cómo se comportaron los discípulos. El tema es abundante y el tiempo corto. Así que empecemos por el Alegrada. principio, ¿sí? Entonces empecemos por el principio. El Espíritu de Cristo data la historia que en el Edicto de Milán, que se promulgó en el 313 después de Cristo, fue la primera ocasión en la que la iglesia tuvo lo que se considera hoy en día como libertad religiosa. Así es. Pero cuéntenme ustedes, ¿se aprovechó la libertad religiosa? ¿Cómo fue que llegaron a eso? Cuéntenme. Pues digamos que aprovecharse. Hubo un momento, diríamos, como de paz y tranquilidad en el que la iglesia dejó de sufrir toda esta persecución que traía por un montón de años. Sabemos que cualquiera que no proclamara al César como Dios Ujú. era quemado, era echado al foso de leones, mejor dicho, o sea, Multas. exacto, las atrocidades eran muchas. Entonces llega esto como un parte de Bálsamo. Ujú. tranquilidad para el pueblo de Dios en ese momento, pero que digamos que no duró mucho, justamente porque digamos que se eligió el camino fácil, y lo hablábamos un poquito antes de comenzar grabación, y es el pueblo de Dios intentó como adquirir beneficios por parte del Estado, del gobierno en ese momento, y esa separación que Jesús ya había dicho que nunca se hiciera, digo, esa unión, pues digamos que lo forzaron y es la razón por la que después empieza a haber un montón de tiranía y persecución para el pueblo de Dios en la Edad Media. Y mira qué particular porque estamos hablando de una iglesia que está siendo perseguida y les dan como un alivio, les dan como un oasis de, pues ya no los vamos a perseguir. Pero después ellos dicen como, me voy a liar con mi perseguidor. Ajá. ¿Cómo pasó eso, Vane? ¿Qué pasó ahí? Pues es que se nace, es como el ser humano, ¿no? Y de hecho Gerald lo mencionaba y es, tenemos el camino más fácil. Entonces, ¿cuál es el camino más fácil? Me voy por ese, sin pensar en todas las consecuencias que se vienen, porque ellos ya tenían un bálsamo y ellos podían continuar con esa prueba y confiar en Dios, Ajá. pero decidieron, no, aquí está más fácil. Y es como nosotros como seres humanos solemos ver las cosas, hacer lo que Dios nos dice que no hagamos Ujú. a veces es mucho más fácil, temporalmente, porque luego, bueno, ¿qué ha pasado y qué va a pasar, no? Y se vuelve principio para nuestra iglesia, ¿sí? De Totalmente. hecho, actualmente hacemos lo que Dios dice, pues no hagan. Ah, ya Sí. sé. Y se vuelve un principio, se vuelve un pilar para nosotros. Y quizá caemos en la misma situación que los discípulos, porque lo Sí. bonito es que me dice la lección, a la iglesia primitiva no solamente le pasó a ellos, Ujú. también le pasó a antes, ¿sí? A esos apóstoles también le pasó. Y qué bonito ver, bueno, qué bonito no, qué particular, qué peculiar ver que los discípulos tuvieron este mismo comportamiento, ¿sí? Y fue precisamente en la misma persecución que estaba aconteciendo
llega un punto en el que esos discípulos le dicen a Dios que descienda fuego. Ajá. ¿Cómo fue esa historia? Es muy interesante porque lo estábamos estudiando y es como nosotros, ¿no? O sea, a veces queremos de verdad que en una persona o en alguien, Dios, mira esta injusticia, que llegue el fuego consumidor y se lo lleve. Y era lo que estaba pasando con Santiago y Juan. Ellos Ajá. pidieron como, ven, es que aquí no nos están recibiendo, aquí ni siquiera nos están escuchando y nos están es como sacando, que llegue el fuego consumidor. Mm, Mira, Jesús, manda que caiga fuego consumidor. ujú. Pero es como en esa naturaleza de ese ego que ellos lo camuflaban con, no, pero es Espiritualidad. que Sí. religiosidad, Sí. es Jesús, Ujú. tienen que escucharlo porque es la palabra de Dios. Y vean, es que es increíble que personas que convivieron con Cristo durante su ministerio en la tierra todavía no visualizaban cuál era el objetivo realmente de compartir el Evangelio. Y mientras Cristo siempre se humilló, los discípulos siempre se enaltecieron, tanto que Sí, peleaban por la posición. sí, digamos que, y la lección enfatizaba mucho en eso, y es que ellos tenían la cultura judía Ujú. muy arraigada en ese Ujú. entonces. Por eso era que se creía que Jesús iba a ser como un libertador, un guerrero que iba a destronar a Roma y que pues digamos que iba a restablecer el reino, pero siempre fue desde el punto de vista como civil, político, y por eso, claro, lo que tú dices, ellos vivieron con Jesús y todo, pero no fue hasta que Jesús subió y descendió el Ujú. Espíritu Santo que ellos realmente entendieron el cometido de Jesús. Entonces, desde el principio ya estaba esa cultura de unir a Dios o la parte religiosa con la parte civil y por eso era como que, ¿cuál era la forma de impartir justicia? Ah, no, pues entonces que caiga fuego del cielo y ya que los mate a todos. Y digamos que esa línea súper difusa entre la justicia divina y la justicia pues humana. Y Tal mira, cual. tocas una parte fundamental y es la justicia. Y nosotros no somos jueces. Sí. ¿Sí? De hecho, a algunos apóstoles se les dio la posibilidad de juzgar según la voluntad divina. Y eso estaba aprobado por Dios. Esa era la Ajá. diferencia. A la iglesia se le quitó esa potestad precisamente porque se vendió al mundo. Y se le quitó esa potestad de ser el ejecutor de justicia de Cristo en Exacto. esta tierra precisamente por eso, Bueno, porque se vendió. Entonces ya no tenía el atributo de justicia divina y por ende ya no podía impartir justicia. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque si es algo digamos, con lo que tú indicabas, tenemos que tener muy presente y es que por nuestros propios impulsos o ujú, nuestros propios deseos no podemos decir que eso es lo recto, ujú. que eso es lo correcto ante los ojos de Dios. Lo correcto es lo que dice la palabra de Dios y a veces nosotros cogimos porciones y decimos, ah, no, es que eso es lo que me sirve y eso es ley, pero olvidamos el contexto bíblico. Y el Entonces, ejemplo, perdóname, el ejemplo que Jesús nos dejó. Ujú. Él, de hecho, cuando a él le cerraban las puertas y demás, él no insistía y demás y así. Y nos dejó la libertad religiosa desde un principio, con la libertad de escoger lo que nosotros así es. decidimos. Entonces ya una libertad la tenemos al momento de ser creados también. Y a mí me encanta en Mateo como Jesús dice, pues si no lo reciben, ¿qué tienen que hacer? Lo que tienen que hacer es sacudir el polvo de sus pies y seguir adelante. Ajá. Un punto Ya. importante era, claro, de alguna forma se estaba viendo afectado el ego de ellos porque era, llegamos nosotros a Samaria con Jesús, que es el Salvador del mundo, y vienen estos samaritanos a Ujú. recibirnos pues de la peor manera. Entonces, continuando con el estudio, hace la comparación y la pregunta de, ok, ellos pidieron que se derramara fuego del cielo y no cayó, pero Elías, mucho tiempo antes, también pidió que se derramara fuego del cielo Y sí cayó. y esa vez sí cayó. Entonces, ¿cuál es la diferencia sustancial de por qué a los discípulos no, pero a Elías sí? Ajá. Oigan, sí, ¿no? Y la pregunta es que literalmente en la lección nos dice como, ¿por qué los discípulos no? Y ¿Y Elías sí, Elías? ¿qué pasó? Y quiero que me comentes cuál fue la diferencia entre ellos. Bueno, pues es que en el momento de Elías, ¿qué se estaba haciendo? Se estaba era enalteciendo el nombre de Dios. Y en realidad el corazón de Elías tenía esa confianza en Dios de que su nombre iba a ser exaltado y se iba a ver allí. O sea, el principal y el centro era el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué pasaba con los discípulos? ¿Ellos qué estaban haciendo allí? Era su ego, Ajá. su yo, su vean cómo nosotros también podemos hacer milagros o pasan cosas poderosas con nosotros. Ujú. Entonces ahí es la gran diferencia cuando se trata de esconder esa hostilidad con religiosidad, que lo mencionaba aquí también la lección, o realmente cuando se hacen las cosas de corazón para enaltecer
el nombre de Dios. Vean que me pareció particular y acá cuando pasó lo de Elías, Elías quería mostrar el poder de Dios. Ujú. Cuando pasó lo de los discípulos, ellos querían mostrar su poder. Así es. Esa era la diferencia, que Elías quería vindicar el El nombre. carácter de Dios en la tierra. Los discípulos no. Ellos querían decir, no, es que nosotros seguimos al Todopoderoso y yo tengo todo el poder que Él tiene. Por Exactamente. yo. Ajá. Y el yo estaba tan arraigado en ellos que lo 100%. que tú decías, no lo entendieron hasta que Cristo falleció. Ajá. Y un punto importante que también la lección como que especifica para que lo tengamos claro es que en el Antiguo Testamento Dios le daba potestad a sus profetas para que pudieran impartir justicia. Entonces, ¿esto qué pasa cuando Elías pide que descienda fuego del cielo y que efectivamente cae así? Es porque iba en concordancia con la voluntad Así de es. Dios y era simplemente la respuesta a un designio que Dios ya le había dicho a Elías que cumpliera. Entonces, justamente en ese pasaje se ve la justicia de Dios, pero también la misericordia de Él. Y nos hace la aclaración de, esto fue en el Antiguo Testamento, tú lo mencionabas. En el Nuevo Testamento Jesús exime a la iglesia de esa responsabilidad de justicia y de destrucción, porque sencillamente a nosotros ya no nos Ya corresponde. no nos- Y claro, nos la quitó por nuestro comportamiento. Exactamente. Y eso que pasó en el pasado nos puede pasar en el presente, porque nosotros también somos fiel testimonio de lo que es Cristo, Ujú. ¿sí? Y nosotros tenemos la posibilidad de mostrar su carácter, de compartir su carácter, de vindicar su carácter en esta tierra si lo obedecemos. Porque literalmente lo que Cristo hizo fue negarse a todo el poder que tenía en el cielo, a compartir ese poder, ese único poder celestial y decir, desisto de tenerlo por este momento porque yo tengo que probar que aquí en la tierra, con naturaleza de carne y hueso, Ujú. se puede sobrellevar la tentación, Así es. puedo pasarla, puedo superarla. Y vemos ahí tremendo contraste con los discípulos. Y yo siempre trato de, cuando estudio esto, colocarlo en mí, en nuestro ahora. Y es que los discípulos en ese momento, mientras Jesús pensaba morir de la forma más humillante, de la forma más humilde, como llegó a nuestro mundo y demás, ellos, ¿qué estaban pensando? ¿Qué estaban peleando? ¿En ¿Quién va qué a tener más parte, poder? ajá, en qué parte me voy a quedar yo? ¿En la Ujú. derecha, en la izquierda? ¿Quién va a tener más poder? Imagínate. ¿Cuál era su pensamiento? ¿Y cómo estamos ahora nosotros? Tal vez, no sé, si eres de la iglesia por un cargo o estás en la universidad, de cómo me ven a mí también. Y olvidamos que detrás de todo eso, pues el centro de nuestro corazón y de nuestra vida debería ser Dios. Ujú. Y es que esa es la demostración definitiva. La demostración definitiva literalmente fue el sacrificio de Cristo. Vean que hay una parte bonita, hay un libro de Elena G. de White que se llama Cristo nuestro Salvador. Ujú. Ahí narra toda la historia de Cristo, toda la historia de Cristo, y llega un capítulo en el cual Jesús va camino al Getsemaní, y antes del Getsemaní pasa al aposento alto. Pues ahí es la cena, lo de Judas, bueno, van al Getsemaní. Y me parece particular porque los discípulos están con Cristo, ¿sí? Lo acompañan, y él lleva 3 discípulos, los más cercanos a él los lleva. Y dice, pero igual, la pesadez del momento se le acercaba tanto que él decía, igual no pueden estar conmigo, quédense acá, espérenme acá mientras que yo Orando. ingreso. Es increíble ver cómo Cristo 3 veces salió y 3 veces los encontró dormidos. Y literalmente esa es la ingratitud de los que seguimos a Cristo. Sí. Esa es la ingratitud de nosotros como hijos de Dios. Nos dio absolutamente todo. Ujú. Cristo se despojó de todo para nosotros. Y nosotros, y fue lo que le dijo Cristo a Pedro, ¿no pudiste orar Ujú. una hora? Ajá. ¿Una hora? Es verdad. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. En una hora podemos perder nuestra salvación. En una hora podemos perder de vista el objetivo, perder de vista a Cristo, que es nuestro único centro y objetivo celestial, y podemos caer en lo que cayeron ellos. Nos dormimos. Tal cual. Y podemos estar en este presente así, dormidos. Y es interesante porque nuestra misión, ¿cuál es? Predicar este evangelio a todo el mundo y atraerlo, ¿verdad? Y somos ese canal de bendición para que otras personas lleguen. Una de las partes que decía ahí, que era el amor, atrae más amor. Así Y si no tenemos esa fuente de amor que es nuestro Dios, ¿qué amor le vamos a expresar a otras personas? Porque es que si no tenemos esa fuente de amor que de alguna forma hace chiquitico ese yo tan grande que tenemos, va a ser muy difícil darles amor o brindarles amor a otras personas para que lleguen a los pies de Cristo. Y sí, creo que el principio básico es
tú no puedes compartir algo que no tienes. Exacto. Tú no compartes algo de lo que careces. Si yo no recibo amor de Cristo, ¿qué comparto? Ujú. Sí, si yo no recibo salvación de Cristo, ¿qué comparto? Misericordia de Cristo, gracia de Cristo, ¿qué comparto? Y el llamado también de esta lección, recordemos el título y es El Espíritu de Cristo. Ajá. Y recordemos también que todo este trimestre vamos a estar hablando de libertad a la luz de la Biblia, a la luz de las enseñanzas de Jesús. Es cómo podemos nosotros hacer para pasar del espíritu que tenían Santiago y Juan, que Ahí me atrevo a decir que es el espíritu que Ujú. reina hoy por hoy, Así siglo es. XXI, año 2024, Sí. a ese espíritu de abnegación, de amor, de misericordia que realmente tuvo Jesús y que tú bien lo narrabas, se ve y se hace tangible en todo el sufrimiento de él hasta la cruz, hasta su muerte. Entonces, ¿por qué empezamos con esto? ¿Por qué empezamos hablando del Espíritu de Cristo, de la importancia de tenerlo? Cuando el tema central de la lección es libertad y lo vamos a ir viendo en el transcurso del trimestre. ¿Ustedes qué piensan? Uy, no. A ver, la libertad, nosotros podemos demostrar la fidelidad a Dios en nuestra libertad, en las decisiones que tomamos. Y es por eso que el Espíritu de Cristo, cuando reina en nosotros, es que desde nuestra libertad le vamos a dar el primer lugar. El primer sitio lo tiene Cristo porque en mi libertad yo lo elijo. Ujú. Tengo múltiples opciones, pero yo sé que la mejor es Él. Siempre va a ser Él. Y por eso es como tan puntual la base de la lección, que claro, vamos a hablar de la libertad en Cristo, pero también vamos a hablar de que en esa libertad yo lo elijo. Y es por eso que ese amor, como lo decía Vanessa, es la que me acerca a Cristo. Y precisamente Dios no nos obliga a seguirlo, Ajá. no nos obliga a elegirlo. Y ya lo hemos hablado, Él toca la puerta. Y cuando dices que el Espíritu de Cristo, de hecho la lección dice, estos primeros capítulos vamos a hablar, es como de la vida de Jesús y Ajá. todo eso, de cómo se comportó Él. Y eso que tiene que ver con la libertad, es el Espíritu de Cristo quien desde un principio nos dio ese libre esa libre escogencia y demás, y cómo ese Espíritu de Cristo va a hacer que nosotros permitamos también ser el mejor ejemplo para otros, para que ellos también puedan escoger a su decisión, no porque se les obligue o porque tenemos la verdad y es nuestra Ajá. verdad, sino es porque hay un libre albedrío. Albedrío. Así es. Hay ciertas personas que dicen que se comprendió mal a Dios. Ujú. Cuando Él le da a Adán y Eva este poder de libre albedrío, puedes decidir tomar una decisión o no. Pues Dios, porque es así, le Ujú. dio al ser humano la posibilidad de caer. Simplemente créelo con la necesidad de seguir solamente a Dios, de hacer siempre lo bueno, de elegir lo bueno y ya está. Pero Dios en su infinito amor y misericordia no quería eso, no quería robots que lo siguieran a Él porque Él los diseñó así, sino quería que nosotros tuviéramos la posibilidad de conocerlo a Él, de tener una experiencia cercana con Él y decir, sí, te entrego mi vida, te acepto como mi Señor y mi Creador y en ti es que yo realmente encuentro libertad. Quiero contarles algo que ya es muy íntimo y, amor, perdón, pero yo antes de casarme y demás, yo decía como, ay Dios, ¿por qué no me creó como un robot? O sea, que ya yo lo amara a él y yo no me fijara, o sea, que no pasara otra parte en ninguna, o sea, que solamente fuera el amor de Dios y no hiciera nada malo. Pero ahora que estoy casada, digo, gracias porque yo decido día a día amar a Alan, a mi Claro. esposo. O sea, día a día yo lo decido amar y Ujú. siento que eso se hace un poco más real en tu día. Entonces yo siento que así es ese amor por nuestro Dios. Así es. Día a día debemos decidir amarlo a Él. Así es. Y ven que el mundo nos va a ofrecer múltiples opciones para amar. Ajá. El mundo nos muestra Ujú. múltiples cosas que tú puedes amar. Y lo que tú dices es muy cierto. Y eso es el principio del cielo. La decisión. Yo decido todos los días estar con Cristo. Así es. Y por eso es una batalla diaria que tenemos que ganarle a Ujú. Satanás, porque él está muy interesado en que desde nuestra libertad escojamos cosas que no nos edifican. Y él nos puede, como pasó con los judíos, como pasó con los discípulos, como pasó con el pueblo de Israel, fácilmente nos puede nublar la vista Ujú. y decir, no, la decisión que estoy tomando está bien. Si Ujú. elijo el mundo, Ujú. me va a dar ganancias. No. El mundo que va a perecer no te puede dar nada para la vida eterna, no te puede dar nada celestial. Y es por eso que la mejor decisión que podemos tomar hoy mismo es seguir a Cristo. Así es. Niégate a ti mismo porque lo que tú quieres es poco. Así es. Y Dios tiene mucho preparado para ti, pero como estamos con las manos aquí atadas a lo poquito que nos da el mundo, no podemos recibir todo lo que Cristo tiene para darnos. Así es. ¿Qué invitación ustedes le quieren dar a las personas que nos vieron y nos escucharon en este día?
Creo que la invitación más grande es a desaprender el concepto que ya teníamos de libertad y poder encontrar a un Dios de amor, de misericordia y que también nos crea a nosotros con la libertad de poder elegirlo a Él. Perfecto. Que nuestra oración día a día sea que el Espíritu de Cristo sea el que yo pueda reflejar a otras personas. Yo culmino con una frase que me gustó mucho del escrito de Elena G. White que dice, no es parte de la misión de Cristo obligar a los hombres a recibirlo. Gracias. Ninguno de nosotros estamos obligados a recibir a Cristo, pero cuando lo recibamos vamos a ver que toda nuestra vida va a cambiar y va a merecer toda la pena. Así es. Chicos, empezamos un trimestre cargado de buenas nuevas, Uf. porque eso es una buena noticia para nosotros, que podamos elegir a Cristo y que Ujú. podamos merecer esa gracia. Así que no se pueden perder los episodios que siguen porque nos encanta estar nuevamente con ustedes. Saben que nos pueden seguir en Instagram como Hope Media Call, Unión Colombiana del Sur, y en YouTube como Hope Media Call. Los esperamos y sigan compartiendo con nosotros. Que Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión. Chau, Bye. chau.